Hechos capítulo 15. Comenzamos a leer el versículo 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí, por mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos, con otros muchos. Que Dios nos bendiga hoy a través de su bendita palabra. Muy bien, mis hermanos, quise leer todo el capítulo para que tengamos un contexto. Saben ustedes que el Señor hace meses nos está ministrando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios quiere que seamos una iglesia saludable, no solamente nosotros, sino su iglesia en toda nación y tribu. Ese es el deseo de Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo y Jesús oró al Padre para que enviase el Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo ha estado con la iglesia en estos 20 siglos. No se ha apartado porque el Señor dijo, estará con vosotros para siempre. Tristemente la iglesia se ha divorciado del Espíritu Santo. El pecado de Israel fue contra Jesús. El pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. Así como Israel rechazó a Cristo, la iglesia ha rechazado al Espíritu Santo como guía. La iglesia ha querido tomar su propia iniciativa, ha hecho su propio gobierno. Y la iglesia se ha apartado del Espíritu Santo, estoy hablando en general. Siempre hay un remanente fiel, siempre ha habido una iglesia piadosa, temerosa de Dios, sometida a Dios. Siempre ha sido así. Dios quiere y ha querido siempre que la iglesia vaya de gloria en gloria. No ha sido el propósito de Dios que la iglesia cayese en todas las cosas que ha caído a través de los siglos. Ha sido una obra de Satanás, pero la iglesia ha dado lugar a esa obra, divorciándose del Espíritu, confiando en sus obras, en su inteligencia, en todo lo que es humano, dejándose seducir por los espíritus de los reyes de la tierra. Pero vemos aquí un testimonio escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, de una iglesia dirigida por el Espíritu. Lo que Dios nos mostró, que fue lo que nos llevó a exponer estos mensajes, es que en la narración de Lucas siempre hace una pausa en su narración cada cierto tiempo para tocar una trompeta de victoria en medio de las tribulaciones que sufría la iglesia en aquellos días. Y vemos aquí un patrón: Dios actuando, la iglesia correspondiendo a la participación del Espíritu Santo, el diablo oponiéndose, Dios actuando, la iglesia sometida a Dios y siendo consecuente. Y vemos que a pesar de todo lo que el diablo hizo para detener a la iglesia, detener su marcha, no logró que la iglesia se detuviese, todo lo contrario. Dios es el mismo y Él no cambia. Antes de este capítulo, en el capítulo 14, versículo 21, antes de llegar al 15, ustedes saben que en el versículo 20 dice que Pablo lo apedrearon y dice el 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Noten ustedes, un hombre apedreado, que lo sacaron, lo arrastraron fuera de la ciudad porque lo daban por muerto. Y se lo daban por muerto, era porque estaba muerto. Eso es lo que yo creo. Porque esta gente no iban a tomar el riesgo de dejarlo vivo. ¿Cómo es que un hombre apedreado, dado por muerto, puede salir al otro día a predicar? Mis hermanos, ni las piedras, ni ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Amén. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Pero vemos ahí, mis hermanos, que vemos en el libro de los Hechos que Dios los apóstoles y ancianos de esos días, los siervos de Dios, no eran seres invictos, no eran superhéroes, hermanos, eran seres humanos que sufrieron tribulación por causa del reino de Dios. Y aquí a Pablo
que fue lo último que leímos, apedreado, dado como muerto. Los hermanos lo rodearon los discípulos, y Dios los resucitó de entre los muertos. Y al día siguiente estaba Pablo predicando, y más tarde habló de ese incidente diciendo: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor, llevo los estigmas del Señor. Sufrimos tribulación. Miren lo que dice más adelante. Dice aquí el 21: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Cómo es posible que un hombre apedreado es para decir: hermano, déjame coger un sabat, un reposo, porque miren cómo tengo yo los moratones, ya me duele aquí, ay hermano? No, que receso ni receso. Ahora es que voy a predicar el evangelio. Amén. Cuando el poder de Dios excede en tu vida a toda emoción paralizante, eres vencedor. Nada en esta vida debe ser más poderoso que el que está en nosotros. Y miren lo que dice aquí, versículo 22. Un hombre apedreado salió a predicar el evangelio en aquella ciudad, y muchos discípulos fueron hechos por la predicación. Y el 22 dice: y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos, confirmar la fe de los hermanos. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Cristo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El diablo desanima, Dios anima. El Dios mío que es aquel que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Es el Dios que sopló vida sobre Adán y sopla vida y espíritu sobre la iglesia, animando la fe de los hermanos. Es una tarea no solamente de los ministros, es una tarea de cada uno de nosotros. Nuestra vida debe ser un aliento y fortaleza para los demás. Eso es lo que Dios quiere. Solamente el que tiene aliento puede dar aliento. La Biblia dice que animaos los unos a los otros. Y yo veo aquí una iglesia saludable. Es una iglesia que tiene ánimo para infundir ánimo. A un hombre que había sido acabado, había terminado de ser apedreado. Fíjense, los hermanos lo rodearon a él, y Pablo se levantó. Ahora Pablo estaba levantando el ánimo de muchos. Cuando Dios nos levanta es para levantar a otros, hermanos. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Hermano, como decía el apóstol, en apuros muchas veces, pero no desesperados, atribulados en todo, pero no angustiados. Muriendo, pero aquí viviendo. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Amén. Nosotros tenemos que hacer este ministerio. Una iglesia saludable es una iglesia que está levantando el ánimo constantemente. Ánimo, mis hermanos, sigamos adelante. Dios es fiel, Él no puede mentir, Él no tarda su promesa, Él vendrá, seguro que vendrá. En el pasado estuvo con nosotros, siempre fue fiel en el pasado, y si fue fiel en el pasado lo será en el futuro. Pero porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque en Él no hay sombra de variedad, porque esto no se trata de una causa humana, se trata de una causa de Él, la cual siempre ha defendido y la defenderá. Amén. Amén. Ánimo, ánimo, ánimo. Convirtámonos en instrumentos de ánimo para nuestros hermanos. No tropiezos, no problemas. Ánimo, ánimo, ánimo. Especialmente en tiempos malos. En tiempos malos necesitamos gente que esté constantemente dando ánimo a su pueblo. Pablo dio un viaje entero, le dijo a Bernabé más adelante, a terminar aquí, dice: vamos a dar la vuelta al mundo, vamos a ir por las iglesias a animar de nuevo a los hermanos. ¿Por qué se necesita el ánimo?
Porque constantemente, mis hermanos, cuando usted está en una carrera, corriendo la carrera de la fe, es normal que usted se canse. Han visto en las maratones como ya cuando ya han recorrido cierta distancia, ya como que le falta el aliento y usted lo ve que hace un gran esfuerzo. Pues es natural que usted está agotándose en la carrera y muchas veces le está faltando el aliento. En ese momento párese al lado y comienza a correr. Ánimo, hermano, falta poco para llegar. Acuérdate que serás coronado. Cristo está allá al final esperándote con la corona. Adelante, hermano, sigue adelante. Aleluya, amén. Porque como dice la canción, la carrera no es de los valientes ni de los fuertes en la paz, más de los fieles en Cristo. Es el eterno solaz. Aleluya. Amén. Cristo fue coronado para coronarte a ti en el día final. Y no te dará una corona de laurel como a los héroes de las Olimpiadas griegas, sino la corona de vida. El galardón de la aprobación final en el día de la glorificación de Dios. Ánimo, mis hermanos. Ánimo. Es tiempo de ponerse las ojeras como los caballos, para no mirar ni a diestra ni a siniestra, para no mirar ni siquiera al que está corriendo al lado nuestro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, corramos la carrera. Amén. Esa es una iglesia saludable, que recibe aliento de Dios para dar aliento a los demás. Una iglesia donde son hermanos, compañeros, que cuando uno cae lo levanta, que cuando uno es apedreado lo rodean. Y cuando ese se levanta, sale a ayudar al otro. No sé por qué me viene a la mente un incidente que he compartido con ustedes. Cuando yo estaba en Israel, yo traje un video de la toma de Jerusalén por los judíos. Fue grabado en vivo, la guerra, cómo después de 2000 años los judíos se apoderan de Jerusalén. Y aparecen los bombardeos, cuando entraron a Jerusalén, cuando se apoderaron de Jerusalén. Se ve todo, lo grabaron en video, es increíble eso. Entonces, entrevistas que le hacían a los generales, le decían ellos que por qué es notable que cuando herían a un soldado judío en el campo de batalla, en la guerra de los 6 días, en esa guerra, todos los soldados salían y arriesgaban sus vidas para sacar del campo de batalla al soldado herido. Entonces alguien le pregunta a un general y le dice: ¿y por qué ustedes hacen eso? ¿Cómo ustedes arriesgan a tantos para salvar a uno? Y miren cómo responde el general. El general dice: nosotros los judíos somos muy pocos, un pueblo muy pequeño, y estamos peleando con millones de enemigos alrededor de nosotros. Un soldado nuestro no tiene precio. Un soldado nuestro es bien valioso. Además, es nuestro hermano. Por eso nosotros nos arriesgamos todos para salvarlo a él. Porque cuando sacamos a ese soldado y lo curamos, ese soldado vuelve al campo de batalla a seguir peleando. Y yo dije: oh, si los cristianos viviéramos así, hermano. Si viviéramos así. Si viviéramos así. Si las escamas cayeran de nuestros ojos y miráramos el valor que tiene una vida para Dios y dentro del propósito de Dios. Ese que tú no cuidas hoy, mañana puede ser el instrumento para salvarte a ti. Ese que tú ayudaste hoy, como a Pablo, mañana ese te puede ayudar. Si Pablo no hubiera sido rodeado por los hermanos, no resucita. Resucitado fue ayudar a muchos. Somos soldados de Cristo. Cuidémonos, hermanos. Somos de alta estima delante del Señor. Seamos instrumentos de ánimo, de valor. No seamos instrumentos de tropiezo para nadie. Porque Dios nos llamó a ser bendición.
Una iglesia saludable es una iglesia, me gusta, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, está advertido, es inevitable, es parte de la vida cristiana. El siervo no es mayor que su Señor, dijo Jesús. Si a mí me hicieron esto, a ustedes le va a ir peor que a mí. Basta al siervo ser como su Señor en la tribulación. Es parte de la vida cristiana. No nos sorprendamos de ese Pedro. Es parte. Una iglesia saludable es una iglesia donde donde la fe es probada. Para que todo lo que se escoria sea depurado y salga. Y nuestra fe sea purificada con fuego. Para que glorifique a Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Noten ustedes ahora, esta iglesia, donde está hablando aquí de las iglesias gentiles, llegan allí, mis hermanos, y establecen gobierno en cada iglesia. El gobierno de los ancianos en cada iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene orden. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene autoridad. Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad. Y en cada iglesia ellos establecían a los ancianos para que gobernasen a la iglesia. Entonces, yo leí el capítulo 15, pero tenía que regresar por el Espíritu, porque esta parte no se podía omitir, porque está llena de cosas hermosas. Y dice aquí, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora llegaron aquí a la iglesia que los envió. Vienen a dar un reporte, vienen a informar a esta iglesia. Y habiendo llegado, reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Una iglesia saludable es una iglesia que testifica. Una iglesia saludable es una iglesia que da cuenta. Y como había abierto, dice aquí, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Noten ustedes cómo Pablo y Bernabé, después que terminan el viaje misionero, regresan a la iglesia de Antioquía de Siria, a la iglesia que los envió, informan a la iglesia acerca de lo que Dios había hecho. Dieron cuenta. ¿Cuántos saben que dar cuenta es parte de la vida cristiana? Amén. Una iglesia saludable es una iglesia que da cuenta. El dar cuenta, mis hermanos, testifica de lo que Dios hace en nuestras vidas y anima a los demás. Pero el dar cuenta nos sujeta los unos a los otros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean a continuación en el capítulo 15. Dice, era necesario para que entren. Ellos llegan ahora a Antioquía de Siria, a la iglesia que los envió. Y dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esos son hermanos que llegaron de Judea y vinieron a Antioquía de Siria, donde se llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, donde el Espíritu dijo en el capítulo 3, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, y los envió. Ahora llegan aquí a la iglesia de Antioquía después de informar, y se suscita una situación, una crisis. Diga, la iglesia en crisis. Noten que esto es victoria y crisis. Victoria y crisis. Victoria y crisis. No es tal cosa como es, somos victoriosos y no hay problemas. No. Ahí habla de muchas tribulaciones antes de que entremos en el reino. La iglesia estaba en una etapa formativa. Dios estaba formando a la iglesia. Y estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Dios quiso que Lucas escribiera para que estas cosas quedaran aquí, porque estas cosas ahora son las que nos han formado como iglesia. Y miren,
Se suscita una situación bien delicada. Para mí, esta fue la crisis mayor que vivió la iglesia. No fue lo de Ananí y Zafira. Eso no fue problema. No fue lo de Simón el mago. No fue el problema que hubo en la repartición de los alimentos. Esos son minucias con respecto a esto. Esto podía dividir la iglesia por lo menos en dos grandes pedazos. Para mí fue la crisis más grande que tuvo la iglesia en el libro de los Hechos. Fue esta crisis. Y no fue en Jerusalén, fue en Antioquía de Siria que se dio el asunto. El diablo sabía lo que significaba esta iglesia en el propósito de Dios con los gentiles. Entonces algunos que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando los judíos se convierten, acuérdense que los primeros cristianos fueron judíos. Los apóstoles eran judíos. Cuando salen, Pablo iba primeramente a la sinagoga o a las sinagogas de los judíos. Porque Jesús dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y estaban cumpliendo la palabra. Por eso Pablo dijo, cuando los judíos se opusieron, dijeron, a vosotros, a ustedes fuimos enviados primeramente, a ustedes primero, pero ya que ustedes han rechazado, se sacudió los pies, como diciendo, rompo con ustedes, soy inocente, de la sangre de ustedes me voy a los gentiles. Entonces, la iglesia estaba en transición. Se estaban definiendo cosas muy importantes que iban a trascender para servirnos de guía a la historia, a la iglesia de la posteridad, en este caso a nosotros. Noten aquí, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Lucas acostumbra, en vez de decir grande, dijo no pequeña, para que usted se imagine lo grande que era la discusión. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, mire, contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mírense a Pablo y a Bernabé. Fíjense como ya Pablo se menciona primero. Antes era Bernabé y Pablo. Hablamos del espíritu de Bernabé, ¿no? Que siendo el apóstol en Antioquía de Siria, fue a buscar a Pablo. Llegado Pablo, él sabía que Pablo brillaba más que él, tenía más dones que él. Sin embargo, como explicamos, no estaba pendiente a que me van a ocupar mi lugar, ni que alguien va a brillar más que yo, sino el Espíritu me dijo que traiga a Pablo y lo trajo. Y aquí ya vemos a Pablo estando primero que Bernabé, y Bernabé no estaba preocupado, porque tiene un espíritu distinto, el espíritu del reino. Yo no estoy luchando ni preocupado porque alguien me eclipse. Aún Jesús dijo, ustedes harán obras mayores que las mías, porque yo voy al Padre. Ojalá que todos los hermanos nos excedan. Eso es gracia de Dios para con ellos, y yo me gozo y debemos de gozarnos. Pero hay una cosa que me llama la atención a mí aquí, y quiero enfatizar esto, mis hermanos. Cuando Pablo y Bernabé ven esto, salen en defensa del evangelio, de la gracia de Dios. Pero una cosa que me llama la atención es lo siguiente. Cuando los hermanos vieron la discusión, decidieron que debieran de enviar a Pablo y a Bernabé con otros a los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Y dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Escuchen lo siguiente. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Escuchen, hermanos. Aquí hay algo que me ministró mucho a mí, yo quiero compartirlo con ustedes. Aquí había algo que no estaba definido, y Dios hizo la circunstancia para que se definiera que que los gentiles no debieran de vivir como los judíos. Una cosa son los judíos en el plan de Dios, y otra cosa son los gentiles en el plan de Dios. Se suscitó la situación, y Dios lo hizo a propósito para que hubiera una definición y hubiera claridad para nosotros en estos días. Pero una cosa que me llama la atención a mí es lo siguiente.
Pablo era un hombre que ya había crecido mucho. Era el apóstol de los gentiles. Y Bernabé, de la misma manera, eran dos titanes del cristianismo, especialmente con relación a los gentiles. Aquí se suscita una situación, ellos la confrontan con autoridad, que hasta dice ahí que contendieron por la fe, como dice la palabra, que hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos, hay que defender la fe. Porque parte, mis hermanos, de las 6 funciones de los ancianos, de los que gobiernan, es cuidar la doctrina. Y con doctrina no se juega. Cuando se trata de doctrina, hermanos, hay que ser radicales y determinantes. No importa quién sea, hay que decir, hermano, tú estás equivocado. Lo hizo Pablo con Pedro en las iglesias de Galacia. Pablo fue muy enfático, porque dice aquí, no se puede con la fe jugar. Pablo decía que él se comportó de cierta manera para que la verdad del evangelio permaneciese con los santos. Y Pablo se comportó aquí con autoridad porque se trataba de un aspecto doctrinal. Pero me llama la atención que los hermanos de Antioquía decidieron que Pablo y Bernabé con otros fueran a los apóstoles y ancianos de Jerusalén, reconociendo que la autoridad máxima de la iglesia estaba en Jerusalén. Yo veo una iglesia que no era independiente. No era una iglesia que decía, aquí nosotros somos los gentiles, hemos crecido más que los judíos, que ellos se han encerrado en judaísmo, aquí tenemos apóstoles y profetas, ¿para qué tenemos que ir para allá? Que esa es la actitud generalmente. Ya, ¿qué iglesia madre ni iglesia madre? Si nosotros somos lo que somos, Dios aquí ha puesto líderes y ancianos acá. No. ¿Saben cuándo Pablo aprendió eso? Cuando camino a Damasco, preguntó, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la próxima pregunta fue, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice, esto no te lo voy a decir aquí. Vete a la calle a la derecha en Damasco y allá se te va a decir. Y después de 3 días ciego, gimiendo y clamando, le mandó a un discípulo llamado Ananías. Y Dios comunicó a Pablo con la iglesia para revelar el propósito. Y fue ese discípulo, Ananías, el que le reveló a Pablo. En otras palabras, Pablo puede decir, a mí el Señor se me apareció. Yo tuve un llamamiento directamente de Dios. Yo no me someto a nadie. No. Dice, yo te llamé directamente, pero te voy a comunicar con la iglesia que está próximamente aquí. Tengo una iglesia donde tú vas a perseguir a los cristianos, que es la iglesia de Damasco. Ellos allá por el Espíritu te voy a decir. Y mandó un discípulo para que recibiera la vista, lo bautizase y le dijera, Saulo, este es el camino. Para eso te llamó Dios, para que tú seas apóstol de los gentiles. Y Pablo entendió que él no era un llanero solitario, que todos estamos sujetos los unos a los otros. Una iglesia saludable es una iglesia que está sujeta a sus autoridades. Porque Pablo hizo su trabajo, confrontó, seguro que trazó bien la palabra. Pero cuando los hermanos dijeron, ¿sabe qué? Esto trasciende. Vamos a ir a los apóstoles y ancianos en Jerusalén para que ellos nos digan allá qué vamos a hacer. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Humildemente tomaron su mochila y dijeron, vamos a seguir el consejo de mis hermanos, vamos allá a los apóstoles para que ellos definan esta situación. Y salieron por allá, por el camino, iban contando las grandes cosas que Dios había hecho con los gentiles. Y a mí esto me ministró muchísimo, hermano. Ojalá que a ustedes también. Hoy hay mucha independencia. Yo respeto el gobierno local de la iglesia. De hecho, yo no tengo una relación con un solo anciano de iglesia en el mundo entero. Yo no tengo relación con ningún hermano. Yo le digo a los pastores, le digo, no le dé su correo electrónico a nadie. El correo electrónico debe ser solamente a los pastores. Es un peligro cuando un miembro llama a otro pastor para pedirle consejo. Las iglesias tienen sus pastores. Cuando aquí llaman hermanos de la radio, los hermanos saben que yo le digo, dígale que usted tiene su pastor. Yo no invado, hay que respetar la iglesia local. Yo no tengo un solo anciano que son líderes. Me comunico con ningún anciano de ninguna iglesia en el mundo.
Y le digo a los pastores firmemente, cuidado con estar interviniendo en los asuntos de la iglesia. La iglesia tiene un cuerpo de ancianos y son el gobierno. Y yo a nadie le he permitido entrar a los ancianos en esta iglesia. Tienen un mensaje, démelo a mí y yo se lo llevo a los ancianos. Porque hay, hermanos, hay un orden que Dios ha establecido. Y hay que respetar ese orden. ¿Cuántos problemas se suscitan en la iglesia por estar yendo por detrás a pedir opinión a otras personas que no son gobierno en esa iglesia? Hay autoridades. Y hay autoridades superiores. Y Pablo entendió que él era autoridad y que había un gobierno en la iglesia de Antioquía de Siria. Pero esta situación perjudicaba a la iglesia en el mundo entero. Iba a trazar una pauta en el mundo entero. Y esto no se debe resolver acá. Tenemos que congregarnos todos para resolver esta situación. Y porque hubo sujeción al orden, hubo salud espiritual. Y esto preservó a la iglesia de un cisma apenas comenzando. Hermanos, cuando actuamos prudentemente y correctamente, Dios se glorifica. Y yo les insto a ustedes, siempre que tengan un conflicto, vayan a sus autoridades espirituales. No traten de resolverlo ustedes solos. No se autotitulen autosuficientes, porque Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido un orden en la iglesia. Lo hay donde quiera. Usted va al ejército y hay un orden. Usted va a una empresa y hay un orden. Hay un manager. ¿Por qué en la iglesia tiene que haber desorden? ¿Por qué tiene que haber tantos golpes de estados? ¿Por qué tenemos que estar menoscabando la confianza en los líderes para que la gente no confíe? ¿Usted sabe a quién usted le hace daño? Al cuerpo. Daña a la iglesia para siempre. Y yo veo acá algo que a mí me ministra. Y como me ministra te lo comunico a ti. Hay dos cosas que a mí me ministra en este incidente de capítulo 5. Dos cosas me ministraron, o tres. La primera es esa. La segunda es que en la controversia de ellos acerca de la ley asunto, yo no vi a nadie allí expresando su opinión personal. No, hermanos, a mí me parece que mire mis hermanos, que yo estudié en Harvard, que mire, que... No, yo no veo aquí a nadie argumentando razonamientos personales. Yo veo aquí una iglesia que inmediatamente viene la controversia, dice, se levanta Pedro y dice, hermanos, ustedes saben que yo era un cabezón, que cuando Dios me dijo a mí mata y come, yo le dije, no Señor, yo me opuse. Cuando Dios me mandó a casa de Cornelio y me dijo mata y come, yo me opuse. Porque fue algo sorprendente que Dios me mande a mí a comer cosas inmundas. Pero cuando yo fui a casa de Cornelio y yo vi que Dios le dio el Espíritu Santo y los trató de la misma manera que a nosotros y no hizo diferencia entre ellos y nosotros. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces yo me di cuenta que Dios me estaba diciendo que tenía un pueblo entre los gentiles y que Él se agrada de todo aquel que le sirve, no importa que sea gentil. Entonces, mis hermanos, ustedes saben lo que me pasó a mí. Y cuando se levanta Pablo entonces y cuenta todas las maravillas, cómo Dios trató a los gentiles, los milagros, la salvación de los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Trajo argumentos de lo que Dios había dicho y de lo que Dios había hecho. ¿Qué hizo Pedro? Pues dijo la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo. No se puso a buscar lógica ni argumento teológico, sino la iglesia sale de los problemas cuando cita lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho. Amén. Así se resuelven los problemas de la iglesia. La mayoría de las veces nos metemos en más discusión y más contiendas porque comenzamos a hablar de nuestras opiniones personales. Cuando hay un problema en la iglesia, la primera pregunta es, ¿qué dijo Dios, hermano? Hubo una profecía que hace 10 años Dios dijo tal cosa. Eso fue lo que Dios dijo. Guiémonos por lo que Dios dijo. Olvidémonos de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que opinamos. Apaguemos el opinador. Porque nuestras opiniones lo que hace es que nos enfrascan en discusiones personales. Nuestros argumentos y nuestras ideas teológicas, por lógicas que sean, o por lógicos que sean nuestros argumentos, son palabras humanas. Pero la iglesia pertenece a Dios. Por consiguiente, cuando hay una controversia en la iglesia, una duda acerca de cualquier cosa, la solución es
Hermano, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en la Escritura? ¿Qué ha dicho Dios proféticamente? Hermano, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Esto no está aquí para decir amén, qué lindo es. Es un consejo glorioso. Cada vez que en un ministerio cualquiera de ustedes o donde estén surja una discusión, digan, un momentito, hermano, vamos a ver, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho el espíritu de la profecía, mis hermanos? ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Y si tenemos un lindo espíritu y todos nos sometemos a lo que dijo Dios, como dicen en mi país, muerto el abejón. Se acabó. La primera palabra la tiene Dios y la última la tiene Dios. Amén. Se levantó Pedro y habló de su experiencia en la casa de Cornelio con los gentiles y cómo Dios a través de él abrió la puerta a los gentiles. Se levantó Pablo y Bernabé y contaron todos sus viajes hasta ahí. Creo que habían dado un viaje hasta ahí. Y contaron todo ese primer viaje o segundo viaje. Y contaron, mire, todas las cosas. Y dijeron, Dios hizo milagros aquí, hizo milagros aquí, salvó aquí. Y dijeron, wow, ¿cómo se ha comportado Dios con los gentiles? ¿Qué es esto? Y se levanta Santiago al final, pide la palabra. ¿Y qué hace Santiago? Cita a Pedro. Hermanos, ustedes han visto lo que dijo Pedro. Hermanos, ustedes ven lo que ha dicho Dios a través de Pablo y de Bernabé. Ahora yo vengo y les digo, lo que está pasando aquí fue lo que dijo el profeta Amós cuando dijo, y cita entonces el Antiguo Testamento y dice en el versículo, el 13, y cuando ellos callaron, Jacobo, mis hermanos, era la cabeza, la cabeza principal en Jerusalén. Era hermano del Señor. Diríamos ahora, era el presidente del concilio. Amén. Había un concilio allá. Amén. Era el jefe. En el lenguaje nuestro, era la máxima autoridad en la iglesia. Así lo reconocían. Fíjense que Jacobo no era tan poderoso en la palabra como Saulo y como otros. Sin embargo, Dios lo puso allí como autoridad. Y dice aquí, el 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Escuchen, ¿y qué hace? Cita a sus hermanos. Qué lindo, Jacobito, ¿ah? No, a lucirse con el discursito. No, hermanos. Yo estoy citando, él, en otra palabra, estaba cerrando la reunión, que dice al principio que hubo grande discusión. Ahí dice dice el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, eso no fue así. Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos. Después, parece que habían argumentado con muchas otras cosas. Estaban argumentando, no que sí, no que no, no que los gentiles, no que Moisés dijo. Y se levanta, pues hermano, ya, dejemos de tanta discusión y vamos a la palabra. ¿Qué ha dicho el Espíritu acerca de esto? Y Pedro se levanta y da su testimonio, ya lo leímos. Y después se levanta Bernabé y Pablo y expone lo mismo. Y viene Jacobo a cerrar, como diciendo las palabras finales, la conclusión. Y dice el 14, Simón, está diciendo Jacobo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, y cita a Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repartiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y cita a Amós capítulo 9, la palabra. Esto concuerda con la palabra de los profetas, de que un día Dios se va a ir a los gentiles. ¿Qué sacó a la iglesia de un posible cisma, una división? Imagínense que se hubieran dividido judíos y gentiles comenzando la iglesia. ¡Qué tragedia! Pero una iglesia saludable, escuchen, yo les dije que 3 cosas me llamaron la atención. La primera, el testimonio de Pablo y Bernabé, que siendo autoridad en Antioquía, cuando se le aconseja ir a Jerusalén, se sometieron al consejo y fueron a los hermanos en Jerusalén.
Número 2, me llama la atención y me ministra, igualmente debe ser a ustedes, que en la controversia prevaleció la palabra de Dios por encima de los argumentos humanos. Y lo tercero que me llama la atención era lo sagrada que era la unidad para aquellos cristianos. Eso no se ponía en riesgo, la unidad de la iglesia, bajo ninguna circunstancia. Prefiero tragarme la lengua, tragarme mi yo, ser anulado, como dice Pablo acerca de los judíos. Mi amor por mi pueblo, yo prefiero ser excluido de Cristo, con tal de que ellos sean incluidos. Yo digo lo mismo, mis hermanos. La unidad de la iglesia debe ser sagrada para nosotros. Bajo ninguna circunstancia debiéramos nosotros exponer la unidad de la iglesia. Por nada, y cuando digo por nada, es por nada. Nada justifica una división en la iglesia. Nada. Porque una división es partir en pedazos el cuerpo de Cristo. Es herir a Jesús. Y acuérdense que ninguno de sus huesos fue quebrantado, según cuando moría en la cruz. ¿Por qué prevaleció la unidad? Porque la sujeción al Espíritu estaba por encima del culto al yo. ¿Qué yo dije? La sujeción al Espíritu estaba por encima del culto a mi persona. Prefiero irme callado como José cuando vio a María embarazada, para no difamarla, que dividir el cuerpo de Cristo. Esto yo lo aprendo aquí. Es mejor discutir como se discutió aquí. Encerrémonos, hermanos, y yo no salgo de aquí hasta que no haya una palabra de Dios en este asunto. Pero tenemos que estar unidos, porque somos un cuerpo, y un cuerpo no está nunca separado. Además, fue lo que Cristo le pidió al Padre: aquellos que me has dado, quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio delante de los impíos de que Dios envió a Cristo es la unidad de la iglesia. Ese es el testimonio, no hay otro testimonio como ese. Eso es sagrado, mis hermanos. La unidad es sagrada. Es como un matrimonio. ¿Cuántas cosas toleramos en el matrimonio que no nos gustan? Pero la palabra divorcio nunca debe pasar por aquí. Nunca debe pasar por aquí. Cuando usted se casa en el Señor, la palabra divorcio, tome la palabra y tírela y entiérrela. No existe. Yo hice un pacto para siempre y voy a tolerar lo que sea. Pero yo permaneceré unida con esta persona hasta que la muerte nos separe, porque yo lo juré delante de mi Señor. Eso es sagrado. Amén. Amén. Así debe ser eso. Así debe ser la unidad de la... Hermanos, no hay problema en la iglesia que no tenga solución si hay un buen espíritu. Todo problema tiene solución si hay un buen espíritu. Así como la humillación delante de Dios quiebra el corazón del Padre, así también cuando nos humillamos los unos a los otros, se quiebra todo, mis hermanos. Es mejor llorar en el cuello de los hermanos pidiéndonos perdón que dividir el cuerpo de Cristo. Que nunca seamos culpados, ni en este mundo, ni en el día del juicio, por haber dividido el cuerpo de Cristo. Eso es sagrado. Y yo vi a estos hombres con madurez, y yo quiero aprender de ellos. Ojalá que el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros individualmente y nos convenza de lo sagrado que es la unidad del cuerpo de Cristo. No solamente de nosotros, estoy hablando de la iglesia de Cristo en todas las naciones. Quítese el prejuicio con el pentecostal, con el bautista, con el metodista, no importa el nombre. No nos metamos en esto de nombres, ni a rechazar a nadie por nombre. Todo el que nació de nuevo es mi hermano. No importa el nombre que se llame su iglesia o denominación, es nuestro hermano. Hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que orar por ellos. Lo demás es humano y no es de Dios. La iglesia es una e indivisible. El cuerpo de Cristo
en la cruz, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Así que ningún miembro del cuerpo debe ser quebrantado. Y cuando Cristo lo enterraron, duró 3 días en el sepulcro. Y dice, mi santo no vio corrupción. Ni una sola bacteria penetró en el cuerpo de Cristo. Así debe ser en la iglesia. Ni una sola bacteria debe dañar al cuerpo de Cristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Saben ustedes, para terminar, la sabiduría que hubo aquí en este decidieron no poner cargas a los hermanos? Pedro fue muy sincero y dijo, hermanos, estas cargas de la ley ni nosotros ni nuestros padres le hemos podido sobrellevar. ¿Por qué se la vamos a poner a los hermanos gentiles si nosotros no hemos podido con estas cargas? Y dijo claramente, nosotros somos salvos por la gracia de Cristo igual que ellos. Claridad había. Pero miren ustedes la inteligencia de ellos. Y dice, solamente le vamos a imponer esto a los gentiles. Y le imponen 3 cosas. Miren ustedes cuáles son las 3 cosas. Para terminar. Dice aquí, el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Mire, que no los inquieten, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Saben ustedes por qué le piden estas 3 cosas? Porque estas 3 cosas ofendían a los judíos. Porque los judíos no se sentaban a comer con los gentiles, porque decían que los gentiles eran inmundos, porque los gentiles comían ahogados, o sea, comían los animales con sangre. ¿Han visto cómo usted toma la gallina que la ahogan en vez de cortarle el cuello? Eso se llama ahogados. Cuando usted come el animal con la sangre. Para los judíos eso era bien ofensivo, por lo que Dios dijo de la sangre. Por eso era que no comían con los gentiles. Y dicen ellos, hermanos gentiles, no los vamos a inquietar con la ley, pero nosotros queremos que ustedes se abstengan a estas 3 cosas que ofenden a un judío. Porque ustedes van a tener comunión con ellos, no lo pueden ofender. Por eso Pablo dice en Romanos 14, cuando habla de la libertad, dice Pablo, si para ti comer carne no es problema, pues por causa del hermano, abstente a comer carne, especialmente delante de él. No uses tu libertad para tropezadero, porque contra Cristo estás pecando, porque estás pecando contra el amor. Entonces, ellos dicen, la razón por la cual estas 3 cosas son prohibidas es porque las 3 cosas ofendían directamente a los judíos. No le van a poner las cargas a ustedes, sean libres de la ley, pero cuando se sienten con un judío, ustedes absténganse de estas cosas, para que un judío no se sienta ofendido a no sentarse con ustedes a comer. Fíjense qué hermoso. Estamos dispuestos nosotros a renunciar a una libertad que tenemos con tal de tener armonía con nuestros hermanos. Eso se llama madurez. Cuando yo no pienso en mí, yo pienso en mis hermanos. Que yo soy libre en Cristo Jesús, dame ahí que yo me lo como. No. Si yo estuviera con un hermano adventista delante de él a la mesa, nunca me comería un pedazo de cerdo o con camarones, porque ellos piensan que eso está prohibido. En mi casa me lo largo, pero delante de ellos no. Pero delante de ellos no. Pero me lo largo para allá, para el estómago. Pero delante de ellos no lo haría, no lo ofendería. ¿Por qué tengo que violentar a mis hermanos? Porque soy libre. No uso mi libertad para tropezadero. La unidad de la iglesia, la paz de mis hermanos vale más que mi libertad. Porque Cristo tenía la libertad de estar a la diestra del Padre y vino y se expuso en la cruz desnudo y avergonzado por mí. Entonces, ¿por qué voy a pensar en mí? La unidad tiene un precio. La muerte del yo para glorificar a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Vamos a levantarnos para orar, hermanos, y seguimos en la próxima ocasión. Levantemos nuestras manos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Muchísimas gracias por tu bendita palabra. Hermosa, preciosa, inspiradora, fortalecedora. Gracias te damos.
Tú eres tan bueno, Señor, tan bueno, tan generoso con nosotros. Ayúdanos a andar en este espíritu de los apóstoles, de nuestros hermanos. Pertenecemos a esa familia, pertenecemos a ese linaje, tenemos ese mismo espíritu. No importa los siglos que hayan pasado, somos esa iglesia y lo seremos hasta que Cristo venga. Señor, presérvanos, que nunca el yo, el ego o nada nuestro, Señor, prevalezca, sino que el Espíritu Santo sea el que nos mantenga con ánimo, pronto, firmes en la fe, dando fruto, cumpliendo el propósito y unidos los unos a los otros en el temor tuyo. Gracias, oh Dios. Presérvanos hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Aleluya.